Hola, soy la arquitecta Ana Restom y en este video vamos a ver órdenes de edición primera parte. Para empezar vamos a ver cuáles son los métodos de selección. Existen 4 maneras de seleccionar en AutoCAD. La primera es por selección directa, que es esta, cuando voy haciendo clic sobre cada uno de los elementos y se me van seleccionando. Vamos a observar que cada vez que yo selecciono, aquellos elementos que han sido seleccionados se resaltan y además se marcan estos puntos que se llaman grips, ¿sí? Que sirven para editar estos elementos. Ya en otra clase veremos cómo se editan o para qué sirven estos grips, ¿sí? El otro método de selección es por ventana, que es cuando hacemos un clic de izquierda a derecha, y en esta tiene una particularidad. Yo voy a pintar estos dos elementos, los voy a poner, estos 3 elementos los voy a poner de un color diferente para que ustedes vean cuál es la diferencia entre selección por ventana y selección por captura. Selección por ventana es cuando hacemos un clic de izquierda a derecha y en este momento se van a seleccionar todos estos elementos, todos los elementos que están completamente enteros dentro del recuadro de selección, ¿sí? Como verán, bueno, acá también me queda el círculo que está a la derecha arriba, también me queda afuera, ¿sí? Entonces cuando yo haga clic me va a seleccionar solamente los elementos que estaban fuera, dentro del recuadro de selección, ¿sí? Voy a pintar este también de rojo para que ustedes vean la diferencia. Lo voy a repetir otra vez y voy a hacer un cuadro de selección en el cual me está tocando los círculos rojos, me toca la línea roja también, pero no está completamente dentro del recuadro de selección. Cuando hago clic solamente me seleccionan los elementos que están enteros dentro del cuadro. Entonces, por ventana. Y por captura es al revés, es de derecha a izquierda y me va a seleccionar aquellos elementos que están por completo y aquellos que tocan el cuadro de selección, ¿sí? Entonces voy a hacer clic y como verán también me seleccionó este círculo que no estaba pintado porque también estaba dentro del cuadro de selección, ¿sí? Voy a repetir, si yo hago así me va a seleccionar absolutamente todo, ¿sí? Si hago así me selecciona solamente lo que está adentro y lo que toca. Estos dos elementos no estaban dentro del cuadro de selección, quedaron fuera de la selección. ¿Sí? Estos dos métodos son muy útiles cuando tenemos muchas cosas dibujadas y es conveniente saber cuál es ventana y cuál es captura y cuál es la diferencia entre uno y el otro. El cuarto método de selección se llama selección rápida y la encontramos dentro de del cuadro de utilidades. Es este de acá arriba, que tiene como un cuadrito con una flecha y un rayito, ¿sí? Se llama selección rápida. Si hago clic, se me despliega un cuadro y este cuadro trabaja a partir de las propiedades y algunos conceptos que estos elementos tienen entre sí, ¿sí? Yo puedo aplicar la selección rápida a todo el dibujo, o sea, a todo lo que tengo dibujado, o sea, lo que veo y lo que no veo dentro en este momento en la pantalla, o puedo determinar mediante esta selección un área del dibujo y puedo armar mi selección rápida solamente en estos elementos que han sido seleccionados, ¿sí? ¿Cómo trabaja la selección rápida? La selección rápida trabaja a partir de cosas que tienen en común estos elementos. Por ejemplo, algo que tenemos en común es el tipo de objeto. Entonces, dentro de tipo de objeto, en el cuadro que sigue, dice múltiple. Múltiple se refiere a todos los objetos que están acá dibujados. Y otro, si no podemos elegir por objeto, o sea, por ejemplo, solamente las polilíneas, solamente las líneas o solamente los círculos. Me va a obviar en esta selección todos aquellos que, si yo elegí círculo, todos aquellos que no son círculos, ¿sí? Y después trabaja a partir de propiedades y de cada una de las cosas vamos a ver, por ejemplo, yo puedo elegir
el color, la capa, el tipo de línea, el material, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, un montón de propiedades que tiene este tipo de objeto. Entonces, por ahora vamos a dejar que me elija los círculos cuyo color sea igual a la capa. Nosotros acá vemos que hay unos círculos que están blancos y otros círculos que están rojos. Los círculos que están rojos no respetan el color de la capa, ¿sí? El concepto de capa lo vemos en la clase siguiente, pero es como para que entiendan para qué sirve esto. Si yo elijo que me seleccione solamente los círculos cuyo color sea igual a la capa y doy OK, me va a seleccionar solamente los círculos blancos y me está obviando los círculos rojos, ¿sí? Puedo también determinar que me seleccione los círculos cuyo color no sea igual al color de la capa. Entonces, en este caso me va a elegir los círculos rojos. Si yo quisiera que me seleccione todos los círculos, independientemente del color que tengan, voy a tener que elegir otra propiedad. Entonces voy a ir en tipo de objeto al círculo y cuya capa sea igual a la capa 0, porque acá solamente estoy dibujando con capa 0. Entonces doy OK y me seleccionó todos los elementos todos los círculos que estaban en la capa 0, ¿sí? Pero que no son del mismo color. Bueno, este concepto lo vamos a reforzar más adelante en otros videos o en otras clases, porque es un concepto muy útil en el momento de seleccionar o de buscar algunos elementos, inclusive me sirve también para contar. Después vamos a ver cómo lo usamos más apropiadamente a la selección rápida. Otro tema que tenemos que ver son las referencias a objetos. Las referencias a objetos son ayudas al dibujo que me ofrece AutoCAD para poder tener precisión en el momento de dibujar o de seleccionar o de empezar algún dibujo. Entonces, ¿cuáles son? Se activan y se desactivan con el F3 en el teclado, ¿sí? Activo y desactivo, o haciendo clic acá abajo en donde está este símbolo de acá. ¿Sí? Si hago clic se desactiva y si hago clic se me activa. ¿Cuáles son las referencias a objetos? Las referencias a objetos, bueno, si hago clic en esta pestañita se me despliega esta lista y ahí están las que tienen tilde, son las que yo tengo en este momento parametrizadas para que me seleccione, para que me las muestre, ¿sí? Cuando hago clic en configuración se me despliega este cuadro y acá vamos a ver, yo voy a destildar todos y vamos a ver cuáles son las que tienen que estar prendidas sí o sí. El punto final, el punto medio, centro, intersección, extensión, perpendicular. Estas son las que me sirven mucho, no sirve para nada que tengan absolutamente todas prendidas porque me puede llegar, ya pierdo precisión en el momento de seleccionar, porque no sé si es una tangente, si es un punto cercano o si es una intersección aparente. Otra cosa, estas tres de acá abajo, o estas dos mejor dicho, punto cercano y intersección aparente, no tendrían que estar nunca prendidas porque me pueden llegar a confundir y no me dan la precisión que yo necesito en el momento de dibujar. Bueno, en este momento vamos a dar OK y vamos a ver cuáles son. Cuando yo me acerco a algún elemento, o sea, dentro de un comando, por ejemplo, línea, quiero hacer una línea y quiero hacer una línea que empiece en algunos de estos vértices, de los vértices del rectángulo. Si yo me acerco a la esquina, se me activa un cuadradito y ese es el punto final que yo seleccioné dentro de las referencias objeto. ¿Sí? El punto medio se representa por un triángulo, el centro se representa por un círculo, obviamente que el centro en un rectángulo no tengo. Tengo, por ejemplo, la perpendicular, o sea, yo puedo hacer un punto desde este centro hasta el perpendicular a esta línea, ¿sí?
o puedo hacer uno del centro al centro y de este centro a la perpendicular de este rectángulo que está acá. Entonces son elementos que me están ayudando en el momento de la precisión que necesito para dibujar. Bueno, ahora vamos a ver zoom. Siempre que nosotros nos manejamos en el AutoCAD, tenemos el mouse con ruedita, y si giramos la ruedita, me acerca o me aleja el dibujo en la pantalla. Si yo la presiono a la ruedita, el cursor se me transforma en una manito y me permite este movimiento que estoy haciendo en este momento, que se llama paneo. Este zoom que yo estoy haciendo es el zoom en tiempo real, y este que estoy haciendo acá, si bien no es un zoom, es un movimiento, se llama paneo. Existen otros comandos, digamos, o sea, dentro del comando zoom existen otras variantes de zoom, y vamos a ver cómo ingresamos al comando. Al comando ingresamos por medio de la letra Z, Enter, y me van a aparecer todas estas variables que son los distintos tipos de zoom que existen. Zoom todo o zoom all, si yo hago clic me va a mostrar todo el área de dibujo, ¿sí? Si voy a zoom extend o zoom extensión, me va a mostrar el dibujo, todo lo que tengo dibujado en su mayor extensión. Zoom previo me vuelve al zoom anterior. Zoom ventana me va a hacer un zoom sobre la ventana que yo estoy armando, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un zoom acá, me hace el zoom en el área en la que yo hice los dos clics. Zoom escala lo dejamos para más adelante. Y zoom object me va a hacer, o zoom objeto, me va a hacer un zoom sobre el objeto que yo estoy determinando, que estoy seleccionando por medio de selección directa. Bueno, esto es lo que es todas las variantes de zoom. Bueno, ahora vamos a ir a lo que son las órdenes de edición, exactamente. Las órdenes de edición las vamos a encontrar en esta parte de la cinta de opciones, dentro de modificar, y vamos a ver, primero mover. Mover me sirve para mover elementos. Puedo seleccionar uno o puedo seleccionar varios elementos, y funciona, una vez que yo seleccioné los elementos que tengo que mover, por medio de un eje de desplazamiento. Entonces yo puedo mover esto desde este punto hasta este punto, que es un punto arbitrario, o puedo mover, por ejemplo, este círculo desde el centro hasta un punto que yo conozco, por ejemplo, hasta el vértice de este rectángulo. O puedo mover este círculo desde el centro hasta el final de esta línea, y así sucesivamente. Esto sería mover. Después tenemos 4 comandos que nosotros lo denominamos comando, o sea, grupo copia, comandos del grupo copia. Son comandos que me sirven para copiar elementos o para multiplicar elementos en AutoCAD. Estos son copiar, simetría, equidistancia y matriz. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Copiar es similar a mover, ¿sí? Yo selecciono el o los elementos, y también me voy a partir de un punto, que puede ser un clic acá o puede ser cualquiera, ¿sí? Y voy a ir copiando los elementos. Si yo quisiera, por ejemplo, que estos elementos se me copien desde este punto hasta un punto conocido, por ejemplo también me sirve. Si yo sigo haciendo clic, me sigue siendo, o sea, lo que se llama, antes se conocían como copias múltiples. O sea, yo voy a seguir haciendo copias de los elementos que he seleccionado al principio hasta que dé Enter y termine con todas las copias, ¿sí? Ese sería el primero. Después tenemos simetría, que simetría funciona de esta manera. A ver, voy a mover estos elementos para acá abajo para que veamos.
La simetría funciona a través de un eje de simetría y ese eje puede ser, bueno, cualquiera. Ahora les voy a mostrar. Voy a simetría, selecciono los elementos y una vez que terminé me dice que especifique el primer punto de mi eje de simetría. Si yo quisiera que esto se me espeje para acá abajo, voy a activar el ortogonal y así yo sé que me hace una copia, ¿sí? Me duplicó los elementos. Si yo quisiera que este elemento, por ejemplo, me haga una simetría a través de este como eje de simetría, ¿sí? Voy a poner a esta en rojo para que lo vean, o en amarillo capaz que lo ven mejor, ¿sí? Entonces, si yo voy a seleccionar los elementos, me voy a ir a simetría y voy a especificar este como primer punto y este como segundo punto porque no conozco cuál es la inclinación de este elemento. Y ahí me hizo una copia. Si yo voy a ver y leo acá abajo, voy a hacer una simetría en el otro sentido, ¿sí? Me pide el segundo punto y luego de especificar los dos puntos del eje de simetría me da esta opción que dice si quiero borrar los elementos. Por defecto me dice que no, entonces por lo tanto me hace una copia y por eso a este de simetría lo ponemos dentro del grupo copia. Pero si yo pongo que sí, me va a borrar los primeros elementos que he seleccionado, ¿sí? Después tenemos equidistancia. Equidistancia funciona de esta manera, miren, yo voy a hacer un rectángulo que tenga unas dimensiones de 100 por 75, ¿sí? Como para tener alguna medida y poder saber cuál es la distancia que yo quiero hacer, ¿sí? Ahí estoy. Entonces me voy a ir a equidistancia. Equidistancia lo que hace es hacer líneas concéntricas, o sea, o paralelas a los elementos que yo estoy seleccionando, determinando primero una distancia. Entonces voy a ir a equidistancia y lo primero que me pide es que especifique cuál es la distancia entre, ¿sí? Entonces voy a, por ejemplo, esto mide 100, entonces vamos a dar 20, una distancia de 20, y vamos a hacer clic en el elemento y luego me voy a decir para dónde quiero que me haga la copia. En este caso, quiero que sea para afuera, ¿sí? Y voy a hacer la cantidad de copias que yo quiera, ¿sí? Si me voy a medir la distancia entre estas líneas o entre estos rectángulos, porque me sigue manteniendo, como este era un rectángulo, todos estos son rectángulos también. La distancia entre cada uno de estos rectángulos es una separación de 20, que es la separación que yo di al principio, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una polilínea, que ustedes todavía no saben lo que es, pero la voy a dibujar acá igual, algo como esto, y hago una equidistancia, voy a ir a equidistancia, voy a seleccionar 20 también y voy a hacer, y me va a hacer también me va a copiar y me va a hacer simétrico. También funciona con círculos, ¿sí? Etcétera. Con líneas, con todo, con todos los elementos, ¿sí? Y el cuarto elemento que sirve para hacer dentro del grupo copia, voy a hacer un círculo, ¿sí? Que este círculo mide 200 metros, ¿sí? Y voy a hacer un cuadrado acá, ¿sí? Voy a mover este cuadrado y voy a moverlo para que se me posicione en el cuadrante. Voy a seleccionar cuadrante y voy a volver acá, voy a elegir el cuadrante, ¿sí? Entonces, si yo quiero que esto me copie alrededor de esta mesa, el comando que necesito es matriz, ¿sí? Entonces voy a ir a matriz,
¿sí? Voy a seleccionar acá, es este que tiene un simbolito así como cuadradito. Tenemos tres tipos de matriz. Matriz rectangular, matriz polar y matriz camino o path, en este caso en inglés, ¿sí? Matriz camino. Como yo quiero que me haga alrededor de este círculo, voy a elegir matriz polar, voy a determinar el objeto que yo quiero copiar, en este caso es uno solo, voy a dar Enter, me pide el centro de la matriz, voy a hacer un clic acá y me hizo todos estos elementos, me hizo una copia. Esto es la cantidad de elementos, la voy a determinar acá arriba, se me abre este cuadro acá arriba y acá voy a determinar, supongamos que yo quiero que sean 7 sillas o que sean 10, ¿sí? O que sean 5. Voy a ir determinando la distancia. La distancia también la puedo determinar y puedo también determinar, por ejemplo, el ángulo de cierre de esta matriz. En este caso me está haciendo la copia en 360 grados, que es el círculo completo. Si yo quiero que sean 180, me va a hacer la mitad del círculo. Y esto, si yo doy Enter afuera, o sea, si doy el tilde acá, cerré la matriz, y si yo quisiera cambiar, se fijan que yo puedo completar mi círculo porque es algo dinámico, o sea, yo puedo determinar, por ejemplo, la distancia entre estos elementos, puedo determinar muy fácil la distancia y puedo aumentar la cantidad puedo aumentar el radio, digamos, el giro de 360 grados. Acá puedo cambiar, se me activa, cuando yo toco la matriz se me vuelve a prender el cuadrito y entonces acá puedo poner, por ejemplo, que sean 5 elementos, ¿sí? Que sea 360. Es muy dinámico y voy cambiando a medida que yo vaya necesitando. Esta es la matriz polar. La matriz rectangular funciona de esta manera. Voy a hacer un rectángulo de la misma dimensión que en este caso no me interesan las dimensiones, y voy a hacer, por ejemplo, un rectángulo en el cual vamos a suponer que este es un aula taller, un teatro, algo, y estas son las sillitas que tengo que copiar. Si yo lo hago con copia, tendría que ir acá, determinar esta distancia y empezar, o sea, es como bastante complicado y tengo que determinar, me lleva bastante tiempo. Si quiero que las distancias sean equidistantes entre sí, tengo que ir haciendo de esta manera. Entonces es bastante tedioso hacerlo con copia. Lo voy a hacer con una matriz y en este caso voy a hacer que la matriz sea rectangular, ¿sí? Entonces me voy a poner de este lado. Voy a ir a matriz, pero voy a seleccionar no la matriz polar, sino la rectangular. Selecciono el elemento que necesito copiar y, bueno, me hizo la matriz esta que viene por defecto. Entonces, esto lo puedo determinar de esta manera. Puedo hacerlo mediante haciendo clic acá, en estos triangulitos, y puedo, por ejemplo, que no quiero que se me vaya para arriba, quiero que se me vaya para acá abajo, y puedo cambiar para dónde va la matriz. Puedo determinar acá, por ejemplo, que se me llene de sillitas, puedo determinar que el espacio de las sillas, lo voy a achicar a esto un poco, y voy a hacer que el espacio están muy juntas, entonces voy a hacer que este espacio esté un poco más separado, y entre sí, que esté un poquito más junto, y así puedo ir modificando mi matriz hasta donde yo necesite, ¿sí? Si quiero saber cuántas sillas me entran en este espacio, yo tengo que acá 12 por 17, entonces tendría que multiplicar porque son 12 columnas y 17 filas. O sea, acá hay 17 en cada una de estas, multiplico 12 por 17 y tengo la cantidad de sillitas que me entran en este rectángulo, ¿sí? O en este auditorio, etcétera, lo que está simulando ser. Esto sería lo que es matriz. Matriz camino
es, por ejemplo, en la clase siguiente vamos a ver lo que se denomina órdenes de dibujo, de entidades complejas. Acá vamos a ver esta orden que se llama spline, que ahora yo solamente se las voy a dibujar, y vamos a ver, por ejemplo, que yo tengo, supongamos que tengo un terreno, ¿sí?, que tiene esto, y yo quiero que mis arbolitos, que van a ser estos rojos, los copien, que me haga una matriz a través de todo esto, ¿sí? Entonces voy a seleccionar el elemento. Vamos a hacerlo más bonito al arbolito. Así. ¿Sí? Lo vamos a copiar y ya les explico por qué es que hice esto. Bueno, voy a seleccionar todos estos elementos, voy a ir a matriz, pero matriz camino, ¿sí? Me pide que seleccione, como ya seleccioné los elementos, ahora me pide que seleccione cuál va a ser la curva, y en este caso quiero que me repita estos elementos a través de esta curva, y automáticamente me va siguiendo ese camino. Yo acá puedo elegir dentro de las opciones la cantidad de columnas, la separación entre estos. Puedo decir una separación, por ejemplo, de 300 metros, etcétera, etcétera. Puedo hacer que estos siempre se me vayan en la misma dirección, que no se me vayan. Entonces se fijan que van siempre repitiendo la dirección Z, ¿sí? Si yo destildo esto y pongo que me los alinee, me va alineando, lo vemos con las líneas estas que hice yo acá, como las va girando a través de toda esta línea. Igual que las otras matrices, yo puedo determinar, por ejemplo, la separación de esto a través de esto. Lo que sí no puedo hacer que esto sea más larga. Puedo hacer que me cambie la cantidad de elementos al cambiar la separación entre sí, ¿sí? Si hago clic acá, puedo controlar los vértices de estos elementos, ¿sí? Bueno, es bastante útil en el momento de hacer, no sé, terrenos. Puedo borrar este camino y me quedan, por supuesto, arbolitos en la misma, y la matriz sigue existiendo, por más que yo haya borrado el camino, ¿sí? Bueno, estos serían las cuatro órdenes del grupo copia. Y después nos quedaría lo que sería rotar, que rotar es muy fácil, o sea, yo puedo rotar este elemento, o sea, bueno, voy a ir a rotar, voy a seleccionar los elementos, voy a dar Enter, porque ya terminé mi selección, y después me pide un punto. Yo quiero que esto me gire a partir de este punto, y un ángulo que yo conozco, por ejemplo, si tengo el ortogonal activado, me va a permitir hacer a 90 y a 180. Si desactivo el ortogonal, puedo hacer un ángulo un giro, digamos, en cualquier ángulo, y si yo conozco ese ángulo, por ejemplo 45, escribo 45 y me rotó estos elementos a 45 grados con respecto a este punto, o sea, este es el punto de giro, ¿sí? Bueno, eso sería todo en esta clase. Nos vemos, chicos, nos cuidamos entre todos.